Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gisela Munaico y en nombre de la Dirección de Investigación les doy la bienvenida al 36º miércoles científico. El día de hoy tocaremos el tema Situación de las personas con discapacidad en el Perú, a cargo del doctor Juan Jonel Alarco Urquizo, quien es químico farmacéutico y médico cirujano con un máster en metodología de la investigación por la Universidad de Salamanca. Es editor adjunto de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del Instituto Nacional de Salud del Perú. Además, es investigador asociado y líder del grupo de investigación Disability Epidemiology Research Group en la Universidad Científica del Sur, miembro de la Asociación Internacional de Epidemiología. Tiene intereses en la investigación de temas relacionados con la discapacidad, con especial atención en el análisis de datos poblacionales. Buenas tardes, doctora Jacob. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Gisela, por la presentación. Voy a compartir. Y se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Muy bien. A ver, comenzamos entonces. Hablar acerca de la discapacidad, en realidad es un tema bastante, bueno, en mi caso es un tema personal, ¿no? Porque yo tengo una discapacidad y mi interés por la investigación justamente se orienta también al tema, a mi otro tema de interés que es la discapacidad. Y hablar un poco de investigación en discapacidad es en realidad parte de ser bastante emocionante, bastante interesante. Hacerlo con datos poblacionales es en sí pues un desafío, ¿no? Y eso lo vamos a ver en toda la presentación que vamos a tener ahora. Todas las brechas que existen actualmente y un poco la orientación de esta presentación está orientado a ver la discapacidad un poco, desde un poco de los marcos conceptuales, a un poco los modelos, no adentrándonos mucho en esa parte, porque en realidad es toda una discusión aparte. El tema de discapacidad es bastante amplio, sino nosotros tomamos una pequeña parte en relación a los datos poblacionales, que es bastante lo que hacemos en el grupo de investigación y, bueno, en parte de lo que es también mi interés, ¿no? Analizar los datos sobre prevalencia de discapacidad en el Perú, la forma de medición de la discapacidad en el Perú, cómo se ha estado evolucionando estos datos de prevalencia a través de los años, y cuáles son los datos que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, eso es más o menos un pequeño resumen de lo que les quiero mostrar. Para comenzar, ustedes saben que hoy día se celebra el Día Nacional de las Personas con Discapacidad y ese día se escoge como el 16 de octubre justamente porque en el 16 de octubre del año 1980 se produce la Gran Marcha de la Solidaridad por los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Una marcha fue bastante grande, cerca de 5.000 personas que marcharon hasta lo que se conoce hoy día como el Congreso de la República para exigir nuevas leyes a favor de las personas con discapacidad, ¿no? A raíz de esta marcha surgen algunas leyes, ¿no? Como las leyes que en ese momento se conocían como las leyes del minusválido, ¿no? Términos que actualmente ya no se utilizan, ¿no? Incluso si ustedes ven acá en la parte inferior, está un recorte de esa fecha en el cual se da la noticia de que las personas con discapacidad marcharon exigiendo sus derechos, ¿no? Pero con otra, lógicamente, con unos términos que eran aceptados para esa fecha, ¿no? Y arriba se puede ver la marcha, ¿no? Estuve buscando en realidad fotografías o evidencia y en internet sobre esta marcha para traerlo a justo en la presentación. Y solamente encontré esas dos, ¿no? La fotografía y el recorte periódico de ese año. Bueno, entonces el temario, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la discapacidad, cuáles son los desafíos, primero para definir, para entender el concepto de discapacidad y lógicamente pues para poder medirlo, ¿no? O sea, si los conceptos de discapacidad pues cambian o han cambiado durante todo el tiempo, imagínense lo que es la forma de tratar de medir la discapacidad a través de encuestas poblacionales o más o menos llegar a un acercamiento de lo que realmente ocurre en la realidad. Vamos a hablar brevemente acerca de los modelos de discapacidad que existen, la medición de la discapacidad, cómo es que tratamos
nosotros de acercarnos a esta realidad, cuánto es la prevalencia de discapacidad en el Perú y en el mundo, las formas que actualmente existen para medir la discapacidad, las nuevas formas que en realidad están dando resultados un poco diferentes a los que conocemos, ¿no? Hablar un poco de la discapacidad a nivel mundial, discapacidad en Latinoamérica, discapacidad a nivel de Perú, y finalmente, pues, ver algunas brechas que están reportadas justamente en los informes que se dan todos los años, que hace unos 4 o 5 años han estado dando, el INEGI está dando la caracterización de las personas con discapacidad, por una interrupción que hubo en pandemia, en el cual se da un montón de información referente a estas brechas que les estoy comentando, ¿no? Y al final algunas conclusiones ya para terminar la presentación. Entonces, hablar de discapacidad es como siempre lo digo, es un tema bastante complejo, ¿no? ¿Cómo definimos qué es discapacidad, no? Justamente esta imagen que ustedes ven a la mano izquierda es la que Gisela me hace llegar y me dice, Jonathan, ¿te parece que es la adecuada para hacer la presentación? Yo le digo, mira, yo creo que podría subirse un poquito y visibilizar lo que es al menos la silla de ruedas de la persona que estás mostrando. Y hago este comentario porque generalmente tenemos o pensamos cuando hablamos de una persona con discapacidad en que la persona con discapacidad tiene una limitación física, quizás una sordera, una deficiencia visual, ¿no? Algo que es palpable que nosotros podamos observar. Sin embargo, existen muchas otras formas de discapacidad, ¿no? La discapacidad invisible, una persona puede tener, no sé, pues algún tipo de enfermedad que le conlleva tener una discapacidad, lo conlleva a no socializar mucho o a no tener mucho vínculo con el exterior, y se reconoce como una discapacidad, pero si se observa a esta persona, pues en realidad aparentemente no tendría ninguna discapacidad. Entonces, esta fotografía más o menos grafica todo eso, ¿no? Si nosotros observamos la fotografía, podemos ver una persona que está sentada en una posición que puede ser una posición normal, si no tengo mucho detalle, ¿verdad? Pero si revisamos bien la fotografía y vemos a través de las letras, vemos que la persona está sentada en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, ya el contexto de la fotografía ya está más acorde, digamos, a lo que se quiere presentar. Sin embargo, cuando hablamos de medir la discapacidad, pues vamos a ver de que existe muchas formas que afectan al concepto en sí de la discapacidad. ¿Por qué? Porque la discapacidad no es como un evento de interés que se quiere medir de la forma más precisa posible. Por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Sí, se conoce cuál es su definición, hay bastante conocimiento acerca de ese concepto. Sin embargo, cuando se habla de discapacidad, en sí, pues el tema es bastante diverso, ¿no? Puede haber personas con un tipo de discapacidad y puede haber personas pues, que tienen otro tipo de discapacidad, y las barreras incluso que tienen las personas de un tipo de discapacidad con otro, pues son completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas, a consecuencia, pues no sé, de un accidente cerebrovascular, puede tener barreras para acceder a los servicios de salud, ¿no? Y una persona que tiene una discapacidad, por ejemplo, cognitiva, una persona que tiene un síndrome de Down, no necesariamente va a tener algún tipo de deficiencia física, ¿no? Pero sí va a tener quizás barreras para socializar, para el aprendizaje, para acceder a la educación. Entonces, esa diversidad que tiene los diferentes tipos de discapacidad conllevan a que el concepto en sí, para poder englobar y tener una definición adecuada de la discapacidad, sea un tanto difícil, ¿no? La discapacidad es dinámica. Puede haber una persona que tiene discapacidad en este momento y pues puede pasar mucho tiempo y la persona ya no tiene la discapacidad. La discapacidad puede ser permanente, puede ser fluctuante, y ese dinamismo que tiene la discapacidad también hace que sea difícil poder tener una medición adecuada final, ¿no? También existe lo que es la perspectiva médica versus la perspectiva social. Se conocía de que la forma de medir la discapacidad
y que antiguamente era reconocida como si es una enfermedad y por lo tanto yo te debo de curar para que tú no tengas la discapacidad, es ahora diferente y la forma en la que se trata ahora, por ejemplo, del contexto social, ya no es la persona que tiene la discapacidad, sino que la sociedad discapacita a la persona, ¿no? Al no darles accesos adecuados, al no brindarle pues el acceso a la salud, a los servicios, a las postas, al no colocar rampas, la sociedad discapacita a la persona y la persona no tendría pues la discapacidad en sí. Esos dos conceptos de lo que es la perspectiva médica versus la perspectiva social, en realidad sí son conceptos que actualmente se aplican en la actualidad, ¿no? En diversas magnitudes, por así decirlo, pero son dos conceptos que existen en la realidad. Lo que se refiere al contexto cultural, que también puede influir en la forma de medir, en la forma de conceptualizar la discapacidad, tenemos el contexto social, ¿no? Eh, Puede haber algunas personas con discapacidad que vengan de entornos, digamos, con mucha mayor riqueza o países que están desarrollados, en los cuales, por ejemplo, si es que tiene la amputación de un miembro, con la asistencia sanitaria que se tiene en ese país, pues puede suplirse, ¿no? Una prótesis de alta tecnología puede suplir el miembro afectado y la persona puede ser funcional, ¿no? Pero si el contexto social no es el adecuado, digamos, no se tiene los recursos en esa sociedad donde vive la persona para poder suplir esa deficiencia que podría ser la ausencia de un miembro superior o inferior, etcétera, en realidad, pues la discapacidad va a ser mucho mayor en este caso, ¿no? Entonces, también influye el contexto social para poder definir correctamente la discapacidad. Igual también el contexto cultural, ¿no? Quizás en algunos sitios, en algunas culturas, las personas con discapacidad, una persona que tiene una epilepsia, por ejemplo, puede verse como un acto de espiritualidad, por así decir, la persona no sea reconocida como una persona con discapacidad, ¿no? Por tener un ataque de epilepsia, ¿no? Entonces depende bastante también de las zonas, de la sociedad, de la cultura en la cual se desarrolla la persona. Existen lo que son también los estigmas y los prejuicios. Las personas, por ejemplo, con enfermedades mentales, pueden tener mucha mayor cantidad de estigma porque se les puede impedir que realicen sus actividades de forma adecuada, ¿no? Justamente por el hecho de que se consideran personas que no se podrían desenvolver en la sociedad o quizás hasta peligrosas, ¿no? Por algún pensamiento que se tenga, ¿no? Prejuicios establecidos en que las personas con discapacidad no podrían desenvolverse o no podrían desarrollarse en el empleo, por ejemplo, o en alguna comunidad determinada para realizar alguna acción, ¿no? Entonces también son condiciones que afectan los conceptos de discapacidad y por lo tanto también su medición. Definiciones legales, ¿no? Y eso es algo que se ha estado tratando de desarrollar y de definir correctamente la discapacidad, pero ya desde el punto de vista legal. Existe, por ejemplo, normativa de diferentes países en los cuales las definiciones pueden variar y varían sustancialmente. Por ejemplo, en la normativa o en las definiciones legales españolas, la discapacidad es perpetua. O sea, la definición es así, ¿no? La persona que tiene discapacidad tiene una discapacidad o la condición es que sea perpetua, ¿no? Cuando en realidad existen discapacidades que son momentáneas, que son fluctuantes, y por lo tanto, si se aplicaría la ley, las personas que tienen esta discapacidad, que son momentáneas, en realidad pues no estarían contempladas dentro de la definición de discapacidad legal que tiene pues este país, ¿no? Entonces, todas estas variaciones, todas estas dinámicas, esta diversidad que existen, hace que el concepto de discapacidad en sí pues sea todo un desafío. Y si el concepto de discapacidad es un desafío, la forma de medir la discapacidad pues también lo es, ¿no? Las definiciones que tiene la OMS, las definiciones que tenemos acá en el país, por ejemplo, tratan más o menos de poder llegar a conceptualizar adecuadamente o dentro de lo que se considera adecuadamente a la discapacidad. Sin embargo, pues las críticas están por todos lados, ¿no? Hay críticas en realidad desde todo sentido, hasta críticas relacionadas a por qué la persona con discapacidad se llama persona con discapacidad, si en realidad la persona no es la que tiene la discapacidad, sino es la sociedad la que hace discapacitante a la persona. Por lo tanto, se alega, ¿no? O se dice de que la persona no se debería de utilizar ese término, ¿no? Y bueno, hay una serie de nuevas
tendencias, por así decir, para medir o definir a la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, por ahí digamos, las nuevas formas no tratan tanto de lo que es cambiar el nombre de la persona con discapacidad, sino cambiar el trasfondo de lo que significa ser una persona con discapacidad. Algunos términos que se han venido utilizando, por ejemplo, este primer término de discapacidad es algo que se escucha habitualmente. O sea, yo lo escucho a cada rato, ¿no? Cuando se trata de hablar de una persona con discapacidad, se dice, no, pues el discapacitado, la discapacitada, ¿no? Está con la discapacidad. Incluso cuando uno revisa los periódicos, incluso cuando uno ve las noticias, puede uno escuchar estos términos, ¿no? El término minusválido, que se aplica ahora en menos frecuencia, como se hacía anteriormente. Y como les decía, ¿no? Existen nuevos términos en el cual, por ejemplo, personas con diversidad funcional, ¿no? Que son términos que surgen, digamos, en la comunidad para tratar de colocar a las personas en un entorno que ellos consideran adecuado, ¿no? O las personas con capacidades diferentes, pero en realidad todas esas definiciones en realidad todavía no han sido, pues, reconocidas, ¿no? El término de persona con discapacidad, la que tenemos actualmente, pues, es la que se mantiene y creo que todavía va a seguir usándose ese mismo término, ¿no? Que es el de personas con discapacidad. Un poco para hablar la definición de la OMS, si uno ingresa a la página de la OMS, esto es lo que encuentra en referencia a qué es la discapacidad. Y dice, bueno, las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, ¿no? Engloba una serie de deficiencias, pero no engloba todas, ¿no? Existen, por ejemplo, como les mencioné, ¿no? Discapacidades cognitivas, discapacidades mentales, eh, o discapacidades que tienen que ver, discapacidades invisibles, que no están consideradas, pues, en esta definición, ¿no? Y acá también se puede definir, ¿no? En interacción con diversas barreras que pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Tratan de ver este concepto, no solamente de que la persona tiene la discapacidad, sino también que el entorno tiene cierta responsabilidad por la discapacidad de la persona, ¿no? Lo que se refiere a la ley peruana, a la ley general de las personas con discapacidad, también más o menos está en el mismo sentido de la definición de la OMS, ¿no? La definición que ellos nos dicen es la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente y que al interactuar con diversas barreras actitudinales sobre el entorno no ejercen o puedan verse impedidas en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. ¿Mm? Que es una definición un poco más amplia de lo que nos brinda la OMS, pero que mantiene el contexto de este modelo biopsicosocial, ¿no? Que es una mezcla, digamos, entre lo que es los modelos sociales y los modelos médicos que todavía persisten. Dentro de los modelos de discapacidad tenemos este primer modelo, que es el modelo de la prescindencia, que más o menos la definición o lo que se englobaba en lo que se refiere a la discapacidad era que un castigo o una maldición que sufría la persona, ¿no? Entonces, era excluida de la sociedad, no se le dejaba participar en nada. Incluso con este modelo, pues se llegaron a cometer bastantes atrocidades en el pasado, ¿no? Pues, en los campos de concentración nazi, que se creían de que las personas, pues, con discapacidad era más bien una carga y por lo tanto, pues, no se les continuaba o no se les permitía que viviesen, ¿no? Luego tenemos el modelo médico rehabilitador, en el cual se define que la discapacidad es una enfermedad en la cual hay que curar, que es, digamos, en cierta parte todavía se sigue manteniendo y se seguirá manteniendo porque tampoco es, digamos, el otro modelo, que es el modelo social, es el que debería de abordarse. Si bien es cierto que la sociedad tiene cierta parte en la cual excluye a la persona con discapacidad, pues no necesariamente la persona con discapacidad, al asumir que tiene la discapacidad, va a pensar de que la sociedad lo debe de incluir, ¿no? Porque también tiene la responsabilidad de rehabilitarse y de hacerse funcional y cumplir con la sociedad como todas las personas, ¿no? Entonces, el modelo médico rehabilitador y el modelo social y de derechos son modelos existentes, pero que sin embargo tienen por ahí también sus detractores, ¿no? Ya esta parte de definir correctamente el modelo adecuado, pues surgiría un poco para debate, ¿no?
que no es en sí el fin de esta presentación. Hablemos ahora de lo que se refiere a la medición de la discapacidad a nivel poblacional. Lo que habitualmente se ha estado utilizando y se ha utilizado incluso en las encuestas poblacionales, se aplican, en Perú se aplican las preguntas del Grupo de Washington, ¿no? La lista corta de las preguntas del Grupo de Washington que engloban 6 preguntas en las cuales se hacen varias observaciones a la deficiencia que tienen las personas, como si presentan algún tipo de deficiencia visual o si tienen alguna limitación para caminar, tiene algunas limitaciones para oír o aún utilizando audífonos. Por ahí tratan o son preguntas validadas para medir poblacionalmente la discapacidad, ¿no? También existen preguntas en las cuales se evalúa no solamente la presencia de la limitación, sino también se utiliza o se trata de evaluar la participación de la persona en la sociedad, en el trabajo o en la salud, ¿no? Son preguntas orientadas justamente a encontrar estas dimensiones de la discapacidad, no solamente pues decirnos cuánto es las personas que tienen la discapacidad, sino también un poco acercarnos a la participación que tienen ellos en la sociedad, ¿no? Hay preguntas también orientadas para determinar las barreras y los facilitadores que tienen las personas con discapacidad. Son preguntas, ojo que estoy hablando acá de preguntas que están en las encuestas poblacionales, ¿no? Por ejemplo, esta que dice, ¿tiene dificultades para acceder a los servicios de salud debido a su discapacidad? Son preguntas que se vienen realizando en estas encuestas para ver si efectivamente las personas tienen o no tienen estas dificultades. El grado de severidad es un complemento, digamos, a la primera, que es a las preguntas del grupo de Washington, ¿no? Que te dicen que tienes o no tienes la discapacidad y, por lo tanto, lo que debería de continuar es si que la persona tiene o medir la severidad de la discapacidad, ¿no? Si la discapacidad es leve, moderado o severo. O si, en todo caso, la persona tiene una discapacidad, dos discapacidades o tres discapacidades. La medición multidimensional es a raíz de lo que es la determinación de la persona con discapacidad o la identificación de la persona con discapacidad. Estos datos se pueden utilizar para medir multidimensionalmente otros aspectos, como por ejemplo el índice de desarrollo por discapacidad o la calidad de vida relacionada en salud, en el cual una de las preguntas que mide justamente es si que la persona tiene o no tiene discapacidad física. ¿Por qué? Porque se entiende de que estas preguntas o estos factores pueden ser importantes para medir conceptos mucho más amplios y mucho más complejos, ¿no? Luego tenemos las encuestas especializadas, que en todos los países en sí existen estas encuestas especializadas, ¿no? Especializadas dirigidas netamente a medir la discapacidad, no necesariamente con metodologías nuevas, por si acaso, sino son metodologías que ya se vienen utilizando, como las preguntas del grupo de Washington, pero que tienen un trasfondo de poder ampliar la información en base a cada una de las preguntas, ¿no? Si por ahí, por ejemplo, se encuentra que la persona tiene una discapacidad física, estas preguntas se orientan más a poder buscar, encontrar factores o condicionantes de esta discapacidad física en sí, ¿no? Y así para los tipos de discapacidad que son los mayormente habituales, frecuentes, estos 6 tipos de discapacidad, se hacen estas encuestas especializadas de discapacidad, ¿no? Tenemos el ENEDIS acá en Perú, que fue la última encuesta que se hizo especializada en discapacidad, fue en el año 2012. En Chile tenemos el ENDIS, que ya estamos en la tercer ENDIS, en el año 2022 se hizo el tercer ENDIS. En Chile, por ejemplo, el 2004 se hizo el primer ENDIS, el 2016 el segundo ENDIS y el 2022 el tercer ENDIS, ¿no? Ellos tienen sí una metodología diferente para medir la discapacidad, y eso es algo que en realidad llama bastante la atención. Y cuando ellos miden la discapacidad, como lo vamos a ver más adelante, las prevalencias en sí son bastante más altas que las de los demás países de Latinoamérica. Entonces, por ahí surge incluso la noticia de que Chile es el país que más prevalencia de discapacidad tiene, o las personas con discapacidad están en mayor proporción en Chile. Y no necesariamente es así, sino porque Chile lo mide mejor simplemente, ¿no? Y otras encuestas como la ENTIS del mismo España, que también mide la discapacidad. Los desafíos para medir la discapacidad a nivel poblacional, pues vamos a encontrar un subregistro, existe lo que es el estigma, las personas en sí no quieren decir cuando se les entrevista, cuando se toman los datos, si es que tiene o no tiene discapacidad, por una cuestión básica de estigma, o que simplemente pues, puede pasar de que la persona no reconoce que tiene la discapacidad, o hay un desconocimiento de qué cosa es discapacidad, por lo tanto, si desconoce qué cosa es discapacidad,
pues lógicamente cuando se le pregunte no va a saber qué responder. Y eso ocasiona un subregistro y una medida adecuada a la discapacidad. También existe lo que es la variabilidad de las percepciones individuales entre lo que entre lo que es una dificultad y lo que es una limitación. O sea, no hay un punto de corte establecido para decir, sí, pues mira, tú tienes una dificultad y por lo tanto tienes una discapacidad. ¿Mm? Puedes tener una dificultad para poder, no sé, pues, utilizar un brazo. Sin embargo, es completamente funcional y si te preguntan a ti si tienes una discapacidad, pues tú vas a decir que no. ¿No? Más o menos es este desafío que todavía existe para medir la discapacidad. Como les mencioné, las discapacidades fluctuantes, ¿no? Una persona puede tener una discapacidad en un momento determinado, en una temporalidad, o sea, en un periodo corto, por ejemplo, en algunas enfermedades como las migrañas, ¿no? Un ataque de migraña puede hacer que la persona pues falte a su trabajo, falte a la universidad, pero una vez que la persona pues se recupera, acude y ya no tendría la discapacidad funcional en este caso. Y limitaciones propias de la misma encuesta, ¿no? Por ejemplo, pocas preguntas orientadas a medir la discapacidad. Incorporar muchas preguntas para medir la discapacidad en las encuestas poblacionales en realidad es todo un desafío. Es caro incluir preguntas en estas encuestas. Eh, Cada país, cada, no sé, pues, instituto de estadística tiene sus propios criterios para adoptar las preguntas para medir discapacidad, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante, como qué es lo que ocurre realmente en Perú, que es un poco diferente a lo que ocurre en todos los demás países. Entonces, esa diferencia que existe un poco afecta a la comparabilidad de los resultados cuando se analizan estos datos de forma secundaria, por ejemplo. Hablar un poco acerca de la epidemiología de la discapacidad. En el 2011 se hizo el Informe Mundial de la Discapacidad, ¿no? Basado en la Encuesta Mundial de Salud, que recopilaba datos incluso desde el 2004, se tomaron toda esta información y se presentó este Informe Mundial de la Discapacidad, que nos dio una prevalencia aproximada de 15% de la población mundial tiene discapacidad, ¿no? En realidad es bastante, si lo comparamos con enfermedades, hipertensión, diabetes, la discapacidad es mucho mayor que todas estas enfermedades, ¿no? Para actualizar los datos, en el 2022 se hizo el Informe Mundial sobre la Equidad Sanitaria para las Personas con Discapacidad y esa prevalencia aumentó al 16%. ¿No? Ahora, estos dos informes utilizan metodologías, no son las metodologías, por ejemplo, referidas a las preguntas del grupo de Washington, sino ellos utilizan un nuevo enfoque basado en varios tipos de varias preguntas eh, divididas en cuestiones de tipo Likert y que son medidas a través de metodologías novedosas, ¿no? Se hace una especie de escala de 0 a 100 y se adopta un punto de corte y aquellos que estén por debajo de esa escala tienen discapacidad, o aquellos que están por encima tienen discapacidad, aquellos que están por debajo no tienen discapacidad. Entonces, digamos que eso es lo más novedoso que se tiene, lo más cercano que se tiene para la medición de la discapacidad. Bueno, estas encuestas poblacionales mundiales, digamos, tienen estos valores que actualmente son los que manejamos, ¿no? En Latinoamérica, si comparamos los estudios que se han realizado de discapacidad, vamos a encontrar en realidad bastante variabilidad, ¿no? Si vemos un informe publicado con otro informe, con un artículo que están ahí disponibles, en realidad las prevalencias varían un montón. Entonces, ni siquiera meritaría compararlos porque son completamente diferentes. Las metodologías que se utilizan en cada una de las encuestas varían un montón, ¿no? Entonces, tratar de hacer un acercamiento con esto, habría que homogeneizar un poco toda la información y dar un estándar para ver si se adecúan o no se adecúan. Pero en realidad las diferencias en las prevalencias sí son bastante notorias, como se pueden ver acá, ¿no? Hay países que tienen bastante, o mejor dicho, una alta prevalencia de discapacidad, como Brasil, y otros países que tienen poca prevalencia de discapacidad, como México o como Ecuador, ¿no? Y no estamos hablando de que por la cantidad de personas, ¿no? México es un país que tiene una cantidad considerable de población, igual que Brasil. Sin embargo, las prevalencias son bastante diferentes. En Perú, más o menos desde el año 1940 se han venido realizando varios censos y estudios poblacionales para medir la discapacidad, no necesariamente para medir la discapacidad, sino que dentro de las preguntas que se hacían se podía establecer o medir, estimar prevalencias de discapacidad, ¿no? Tenemos en el año 1940 que ya se estimaba 1,6% de la población. Tenemos en el 61 1,11%, en el 81 llegó a 0,16, digamos la prevalencia más baja de discapacidad.
Para ese entonces, en el 93, 1.3%. En el 2005, ¿no? La encuesta de hogares de discapacidad que se hizo en Lima Metropolitana dio un valor un poco más alto de lo que se venía realizando, llegando a 5.7%. En el 2007, el Censo Nacional de Población y Vivienda llegan a una prevalencia de 8.9%. En el 2006, en el 2007 a 10.9%. En el 2012 se produce la primera encuesta nacional especializada sobre discapacidad, la ENEDIS, ¿no? Ellos dan una prevalencia de 5.2%. Y en el 2017 están los Censos Nacionales de Discapacidad, los Censos Nacionales de la Población, que nos da una prevalencia del 10.3%. Si vemos un poco la metodología que se utilizó para medir la discapacidad en la ENEDIS, del 5.2%, ¿no? Que se te dice, pues, 1.575.000 personas tienen discapacidad. Esta forma para medir está basada justamente en las preguntas del Grupo de Washington. Están las 6 preguntas del Grupo de Washington y se añade una más que tiene que ver con las enfermedades crónicas, ¿no? Se esperaría que hubiese una especie de gradualidad para medir cuánto es la severidad de la discapacidad, pero en realidad no ocurrió de esa manera. Por eso es que más o menos se cree o se estima de que la prevalencia fue de 5.2%, ¿no? Y al hacer una encuesta especializada, pues también las preguntas orientadas, digamos que tenían más rigurosidad para poder encontrar adecuadamente un valor cercano a lo que te decía la metodología de las preguntas del Grupo de Washington, de 5.2%. Después en el Censo Nacional, esta prevalencia aumentó, ¿no? Casi el doble, 10.3%. 3 millones de personas en el Perú en el año 2017 tenían discapacidad, ¿no? En contraste con el año 2002, en el cual era la mitad del 5% nada más. Y si vemos las preguntas que se utilizaron, pues básicamente eran las mismas, ¿no? Pero por ahí con una pregunta que no está relacionada a las preguntas originales del Grupo de Washington, sino es una pregunta que se aplicó o que acá en Perú se aplica un poco para suplir esta falta de información que tiene las preguntas del Grupo de Washington en referencia a las enfermedades mentales. Entonces, se aplican este cuestionario y la prevalencia de discapacidad de los censos nacionales de 2017 llegó al 10.3%. A partir de ahí, cada año se empiezan a publicar lo que son la caracterización de las condiciones de vida de la población con discapacidad en el Perú, ¿no? En el año 2019 se da esta primera publicación. Creo que en el año 2017 también se da esta publicación, pero basado en los datos del censo, ¿no? A partir del año 2021 y a partir del año 2022 y también seguro que el año 2023, se da la caracterización basada en los datos del ENAO, del ENDES, del ENAPRES y del ENA, que es la encuesta nacional agroindustrial, si no me equivoco, y te dan datos acerca de la caracterización de las personas con discapacidad, ¿no? Pero son datos que vienen de estas encuestas. Si uno revisa estos informes, en realidad por ningún lado va a encontrar la prevalencia de discapacidad. ¿Ya? O sea, no están los datos de prevalencia de discapacidad. Lo que encontramos es la caracterización, ¿no? ¿Cuántas personas, no sé, pues, tienen problemas para acceder a los servicios de salud, cuántos sufren de violencia, ese tipo de cosas, ¿no? Y acá tenemos estas preguntas que son las que se utilizan. Aquí está para medir la discapacidad en el Perú, ¿no? Son 6 preguntas y que las respuestas son simplemente dicotómicas, ¿no? Sí y no nada más. Y al otro lado, a la mano derecha, pueden ver las preguntas originales, que son las del Grupo de Washington, en el cual están las 6 preguntas, pero que en la parte inferior te dan la graduación, ¿no? Y te dice, dentro de todas estas condiciones que te estoy poniendo acá, dime tú cuál es tu nivel de dificultad que tienes, ¿no? Entonces está sin ninguna dificultad, con cierta dificultad, con mucha dificultad y que no puedes realizar la actividad en lo absoluto. Para las preguntas del Grupo de Washington, para el Grupo de Washington en sí, una persona que tiene mucha dificultad y que no puede realizar la actividad está considerada recién como una persona con discapacidad. Y aquellas personas que tienen cierta dificultad o una dificultad leve para realizar la acción, no son consideradas como personas con discapacidad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la forma que se mide la discapacidad en las encuestas poblacionales, al menos de Perú, con la forma que recomienda el Grupo de Washington. La pregunta acá entonces sería, ¿estamos midiendo la discapacidad de forma adecuada?
quizás estamos supervalorando o infravalorando los valores de discapacidad. Entonces, siempre sería bueno reconocer o vernos en el contexto de lo que se hace en otros países. Como les mencioné hace un momento, en Chile se viene ya realizando la tercera encuesta especializada de discapacidad, que son los ENDIS. En el año 2004, la primera encuesta que se hizo en Chile adoptó la metodología del Grupo de Washington y la prevalencia de discapacidad fue menos del 5%. La ENDIS 2, que adoptó este modelo, la encuesta modelo de discapacidad, que es esta nueva metodología que les digo que se aplica en base a ciertos criterios, en una escala de valoración de la discapacidad en base a varias preguntas, que tiene una graduación de 0 a 100, arrojó que las personas con discapacidad en Chile representaban el 20% para el año 2016, ¿no? El último índice que se hizo en el año 2022, esta misma prevalencia fue del 17.6%. Entonces, y esta es más o menos la misma forma de medir discapacidad que se aplican en las encuestas, la Informe Mundial de Discapacidad, ¿no? Lo que mostré hace un momento. Entonces, digamos que es lo más cercano que tenemos para poder medir adecuadamente la discapacidad actualmente. Entonces, si en Chile, que es uno de los países pioneros en aplicar esta metodología, la discapacidad está en unos porcentajes más altos que en Perú, entonces nos surge un poco la pregunta, ¿estamos midiendo adecuadamente la discapacidad? ¿Deberíamos aplicarlos el enfoque de Washington para medir nosotros la discapacidad? ¿Aumentaría o disminuiría la discapacidad en Perú si se hace eso? O el año pasado recién, en Estados Unidos, que existen dos formas de medir la discapacidad a través de encuestas poblacionales. Está justamente el grupo de Washington y está también esta forma que se conoce como la encuesta comunitaria americana, ¿no? El ACS6, ¿no? Eh, Ellos simplemente medían la discapacidad a través de este cuestionario de forma dicotómica. Y están pues más o menos las 6 preguntas o las 6 condiciones que también tiene el cuestionario del grupo de Washington, ¿no? Lo que ocurrió fue de que hubo una iniciativa para graduar estas preguntas, o sea, para decirle que tengan estas categorías que recomienda el grupo de Washington. ¿Para qué? Con la finalidad de que se acerque un poco más a lo que se venía realizando en otros países, para hacer la comparación con otros países y ver si que realmente la discapacidad en Estados Unidos se podía comparar o no con otros países de la región o del mundo en sí. Entonces, cuando se quiso hacer esto, en realidad hubo bastante repercusión en las personas con discapacidad que en un principio pues no quisieron que eso ocurra. ¿Por qué? Porque notaron de que si efectivamente se pasaba de esa grabación dicotómica a esta grabación pues de 4 categorías, en las cuales solamente se consideraban a las personas con discapacidad si es que no podían realizar la acción o tenían la dificultad bastante severa, hubiese ocurrido una reducción del 40% en la prevalencia de discapacidad de Estados Unidos. O sea, la prevalencia actual medida con el cuestionario del ACS6 es del 13.9%. Si se adopta esta nueva metodología, la prevalencia sería del 8.1%. Entonces, por ahí hubo bastante revuelo y al final, pues, no se llegó a aplicar esta medida, porque iba a ser bastante contraproducente, iba a perjudicar bastante a las personas con discapacidad de Estados Unidos, porque muchas de ellas que tenían la discapacidad, pues simplemente por la modificación de esta norma, al día siguiente ya no iban a ser consideradas como personas con discapacidad, ¿no? Eh, Esto pone un poco a colación si efectivamente en Perú sería adecuado adecuarnos a las normas del Grupo de Washington, ¿no? Quizás las prevalencias que tenemos actuales, que se mencionan que son el 10.3%, quizás si aplicamos las normas o las preguntas del Grupo de Washington, quizás puedan ser menores, ¿no? Y en realidad no sabemos si eso sea lo adecuado o no. Eso también queda un poco para el debate, para ver si efectivamente quizás aplicar metodologías que tienen ciertos problemas para ser aceptados por la gran mayoría de personas con discapacidad, pueden ser lo correcto, ¿no? Lo que actualmente se estima con las personas con discapacidad, en realidad, si lo comparamos con metodologías como lo que tiene Chile, por ejemplo, estamos apenas identificando a las personas con discapacidad, ¿no? Apenas, o sea, ese 10.3% en realidad es la mayoría de las personas con discapacidad, pero no todas.
Entonces, habría que pensar si efectivamente pues, es adecuado aplicar o no esas metodologías acá en Perú. Un poco para ir viendo estas brechas que le mencioné de la discapacidad en Perú. Si observamos, este es el informe del año de la caracterización de las personas con discapacidad que publica anualmente el INEI, ¿no? En base a estas encuestas poblacionales. Y se dan cuenta acá que acá se ve, por ejemplo, la prevalencia o el porcentaje de pobreza que tienen las personas con discapacidad. Y esto se ha ido incrementando en los años, ¿no? De 2019, 2020, 2021 y 2022, llegando pues a la mayor proporción de pobreza en el año 2022 con 28,7%, ¿no? Entonces, esto es bastante llamativo. Las personas con discapacidad en pobreza se van incrementando conforme aumentan los años, ¿no? Igual también ocurre con el nivel educativo. Si nosotros vemos acá, a nivel inicial, ¿no? Si ustedes ven a la mano izquierda, el 18,4% de las personas con discapacidad no tienen educación, comparado con el 2,7% de las personas sin discapacidad. Si lo vemos a nivel de lo que es educación primaria, el 40,4% de las personas con discapacidad tienen como máximo nivel primario, ¿no? Comparado con el 17,8%. Y si nos vamos al otro extremo, hacia la parte de educación superior, solamente el 11,4% de las personas con discapacidad llegan a este estado, a este nivel educativo, comparado con el 31,8%. Por lo tanto, acá se puede apreciar una brecha bastante notoria e importante en lo que se refiere al nivel educativo en las personas con o sin discapacidad, ¿no? Igual ocurre cuando se contabiliza de forma cuantitativa los años en educación, ¿no? En las personas con discapacidad, el total de años que la persona estudia es de 7,7 años, comparación con las personas sin discapacidad, que es de 10,5 años. Igual también es una diferencia bastante notoria. En lo que se refiere al empleo, ¿no? Las personas de la población económicamente activa que tienen discapacidad representan solamente el 32,2%, comparado con las personas sin discapacidad económicamente activa, que son el 70,8%. En lo que se refiere a la violencia, ¿no? Si vemos acá, la violencia ejercida contra la mujer, ¿no? La mujer con discapacidad, ¿no? Vemos ahí que en las mujeres con discapacidad es del 59,8% comparado con el 55,6% en las personas sin discapacidad, en las mujeres sin discapacidad. Si bien esta diferencia no es aparentemente bastante notoria, ¿no? O incluso podemos decir significativa, vemos que en el área rural sí es bien importante, ¿no? Va de un 79,7% en las mujeres con discapacidad en comparación con el 53,4% en las mujeres sin discapacidad. Y esa brecha sí es bastante notoria, ¿no? Por ahí, algunos análisis preliminares que hemos realizado, por ejemplo, eh, ven que las diferencias sí son más notorias cuando la mujer en realidad tiene más de dos tipos de discapacidad, ¿no? Y recuerden de que acá en el Perú no se mide, pues, los niveles o no hay una graduación por severidad en la discapacidad. Entonces, no tenemos información al respecto. En lo que se refiere a, por ejemplo, lo que es enfermedad o malestar, ¿no? Si una persona tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, sí es entendible, el 87,5% de las personas con enfermedad crónica tienen una discapacidad, ¿no? Igual también ocurre si es que la persona se enferma. La persona se enferma en más proporción, son las personas que tienen discapacidad, en comparado con el 70,1%, comparado con el 51,4% de las personas sin discapacidad, ¿no? Y esa diferencia también es considerable. Sin embargo, cuando evaluamos, por ejemplo, la búsqueda de atención médica, ¿m? Cuando evaluamos la búsqueda de atención médica, vemos más bien una disminución en la búsqueda de esa atención médica luego de que se enferma en las personas con discapacidad, ¿no? Siempre es menor a las personas sin discapacidad, o sea, buscan menos atención médica. Si bien, como se puede apreciar acá, las diferencias no son muy grandes, ¿no? Estamos hablando de un 50 comparado con un 53%. En realidad, cuando estas diferencias se estratifican, quizás por tipos de discapacidad, las diferencias sí son bien notorias, ¿no? Entonces, ahí hay una brecha que si manejamos la discapacidad de forma dicotómica no la vamos a poder identificar.
pero si estratificamos y evaluamos la discapacidad considerando varios grupos vulnerables, sí, podemos encontrar estas diferencias, ¿no? Bueno, ya para terminar esta parte, yo creo que todavía existen brechas importantes entre las personas con o sin discapacidad en Perú, ¿no? Lo hemos visto en los gráficos que les he presentado, y son algunos gráficos, en realidad hay muchas más, y en algunos incluso no hay esas diferencias, pero habría que evaluar si efectivamente estamos viendo correctamente la discapacidad, ¿no? Al no haber una gradualidad de la discapacidad, quizás muchas de estas brechas están por ahí enmascaradas y no se están identificando adecuadamente. Entonces, yo pienso de que es importante reformularnos la forma de medir discapacidad, ver si efectivamente deberíamos adecuarnos o no a lo que nos dice, por ejemplo, las metodologías del Grupo de Washington, o quizás, como se menciona acá, deberíamos de tratar de incluir nuevas formas de medir la discapacidad acá en Perú, ¿no? Experiencias como las de la OMS, del Informe Mundial de la Salud, en los cuales nos dan prevalencias bastante altas de discapacidad, quizás deberían de incluirse acá en el Perú, ¿no? En Chile, por ejemplo, la discapacidad en el 2016 fue del 20%, que en realidad es bastante alta. No es en realidad porque Chile tenga mayor cantidad de personas con discapacidad, sino porque se está midiendo adecuadamente esta condición, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, sí considero que es necesario la realización de más investigaciones en discapacidad, ¿no? No solamente desde el punto de vista del análisis de datos, sino ya desde el punto de vista primario, desde estudios cualitativos. En realidad necesitamos mucha mayor cantidad de investigaciones en lo que se refiere al tema de discapacidad para poder entender, comprender la discapacidad tal como ocurre acá en el Perú y que pues que se puedan tomar las medidas adecuadas para poder aminorar las brechas, ¿no? No estamos tratando acá de curar a las personas con discapacidad porque en realidad eso no existe, sino de tratar de aminorar las brechas que existen entre lo que las inequidades en salud, por ejemplo, ¿no? No deberían existir esas brechas y es responsabilidad en sí de todos nosotros, pues, velar que eso suceda lo más pronto posible, ¿no? Ya para terminar, les recomiendo a los que estén interesados, vean este reportaje, ¿no? Que sucedió en Perú de Canal 7, en el cual te da un recorrido bastante interesante acerca de cómo es la historia de la discapacidad en el Perú, ¿no? Es bastante interesante, se lo recomiendo y les dejo en el enlace por ahí si a alguien le interesa, yo se lo puedo enviar también, ¿no? Muchas gracias por su atención. Si hubiesen preguntas, yo encantado de responder. Muchas gracias, Jonel, por la información que nos has brindado, de verdad es bastante importante. Si alguien de los asistentes tiene alguna consulta, por favor podrían levantar la manito para poder activar los audios, para activar los micros, o en todo caso nos puedan escribir si tuviesen alguna pregunta. Mientras se van animando, aprovecho de invitarlos para el próximo miércoles. Puedan estar también acompañándonos en la tarde, a las 3 de la tarde. Vamos a tener el tema ¿qué y para qué existen los estudios económicos en la salud? Es a cargo del doctor Carlos Salva. Quedan cordialmente invitados. Tenemos una manito levantada. Voy a activar el micro. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí, sí te escucho. ¿Aló, se escucha? Adelante con tu pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, Sí, 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 Jonel. sí. Sí, quisiera preguntarte si es que en el Perú la discapacidad el certificado de discapacidad sigue estando a cargo de médicos y si te parece que el certificado de discapacidad debiera ser emitido por otro tipo de profesionales. Y finalmente, si sabes cómo es, por ejemplo, en Chile, ya que has mencionado esa situación, respecto a la acreditación de la discapacidad o la emisión del documento que acredite dicha condición. Ujú. Gracias por tu pregunta. En realidad sí, yo creo que sí, la certificación actualmente los tienen que dar los médicos. Incluso hace ya algunos años solamente los podía dar el especialista, ¿no? El médico rehabilitador. En los últimos años ha habido una mayor apertura para que los médicos se capaciten justamente para que den esa certificación.
pero sigue estando, digamos, dentro del margen de los mismos médicos para que puedan dar la certificación. No tengo los datos si es que en realidad en Chile se da esa certificación o si es que alguien que no es de la profesión médica lo da, en realidad no. Ese dato sí no lo tengo. Eh, el registro de personas con discapacidad hace un esfuerzo bastante importante en incluir a las personas con discapacidad, pero todavía creo que falta bastante, ¿no? Para que puedan ser incluidos. Según sé, recién creo que estamos llegando al 10% de las personas que se pueden incluir en el registro. Y incluso los datos del registro que te da el CONADIS también están disponibles para que cualquiera los pueda ver, los pueda analizar. Pero son datos que tienen ciertas particularidades, ¿no? Porque solamente son las personas que voluntariamente se registran ahí y que dan su información referente a su condición de discapacidad. No hay mucha mayor información para poder, digamos, seguir haciendo un análisis. Pero quizás yo sé, por ejemplo, que en algunos otros contextos sí hay una mayor apertura para que la certificación las pueden dar otras profesiones. Y bueno, pues si el caso amerita, pues sería necesario un poco para llegar a esa cobertura y ampliar la cobertura que todavía estamos bastante bajos, ¿no? Yo creo que sí se podría ver la manera de promover al menos esa forma de certificar a las personas con discapacidad, ¿no? Y dar esa graduación correcta que también se necesita. Todavía hay una brecha enorme en ese sentido y esperamos pues, que a futuro eso se pueda disminuir considerablemente. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, por favor? Bueno, al parecer no hay más preguntas. A ver, Luis, ¿tiene una pregunta más? Sí, Luis, te escuchamos. No te escuchamos, Luis. No te estamos escuchando, Luis. Pero No, no se te escucha. A ver, ¿Ahora? ahora sí. Ya, a ver, muchas ahora sí. gracias. Sí, en realidad mi pregunta iba porque al, al tener como acreditador, digamos, a un médico, de alguna manera estamos revalidando esta visión ya desfasada de la discapacidad desde un enfoque médico rehabilitador, ¿no? Cuando nos encontramos en un modelo social y de derechos, ¿no? Entonces, alguna vez yo vi un, un formulario de aspectos que servían para medir la discapacidad en otros países, me parece que fue el chileno y por eso hice la referencia, pero no estoy 100% seguro, en el que se preguntaban cosas como, por ejemplo, la siguiente, ¿no? ¿Puede usted cambiar el foco de su casa, ¿no? Se quemó el foco de su sala. ¿Puede usted cambiar el foco? ¿No? Entonces, ahí sí vemos en esa pregunta concreta, ¿no? Un aspecto eminentemente social, ¿no? Y yo no tengo necesidad de medir cuál es el defecto físico de la persona con discapacidad. Entonces, me parece curioso cómo en el Perú seguimos diciendo, ¿no?, que hemos cambiado ya al modelo social y derechos cuando el modelo médico rehabilitador nos sigue jalando desde el momento en el que la forma como vamos a medir la discapacidad va a ser médica si quien lo va a emitir es un médico, ¿no? O sea, este tipo de criterios que probablemente sean mejor medidos por un trabajador social son totalmente dejados de lado, ¿no? Y no estoy diciendo que el rol del médico no sea importante, ¿no? De hecho, en estos segundos revisaba cómo era en Chile y veía que hay más de una etapa, ¿no? Habiendo una etapa donde donde hay un médico, donde hay un informe biomédico funcional, luego hay un informe social y de redes de apoyos, ¿no? Y luego incluso hay un informe de valoración del desempeño en comunidad, ¿no? Entonces, lo cual refleja también en estas tres etapas la complejidad del tema, ¿no? Nosotros nos quedamos, creo que con
con la primera etapa, la biofuncional, y ya no analizamos más, ¿no? Y bueno, también es cierto que si lo complejizamos más para hacer justicia a lo complejo que es la discapacidad, probablemente va a haber menos certificación y ese sí sería un riesgo que habría que valorar porque ya de por sí sabemos que hay poca certificación dado la dificultad de realizarse exámenes especializados y o de acceder a los médicos, ¿no? Porque no, entiendo que si bien ya no se requiere que sea un médico especializado el que emita el certificado, tampoco creo que se puede emitir certificado de discapacidad en cualquier red o en cualquier posta médica, digamos, ¿no? Sí, gracias, Alejandro. En realidad sí, o sea, Chile es un país pionero en referencia a cómo se mide la discapacidad, ¿no? Sus encuestas son bastante completas, tienen bastante información. O sea, no solamente preguntan acerca de cuestiones orientadas a esta forma de medir la discapacidad desde un punto de vista médico, sino hay un montón de datos que uno va revisando y en sus informes justamente de los informes que editas en DIS, te dan toda esta información social que es bastante importante y que sirven para justamente este nuevo modelo que ellos obtienen para poder medir adecuadamente la discapacidad o al menos acercarnos a la forma más adecuada de discapacidad. Tiene bastante información y como tú mismo lo dices, es un país que tiene es novedoso en realidad en la forma en que están haciendo las cosas. Y queremos pues que también eso ocurra acá, ¿no? En el país, ¿no? Pero sí, comparto completamente lo que tú has mencionado, Luis, y por ahí a ver si hacemos algo pues para poder mejorar eso. Bueno, no tenemos más preguntas del público. En nombre de la Dirección de Investigación, te doy las gracias, John, por tu participación esta tarde en Miércoles Científico y agradezco a todas las personas que nos pudieron acompañar también. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos.